Continuamos en Cara a Cara el día de hoy platicando Marcos Arana sobre el tema de la ley antitabaco que debió de haber entrado en vigor y aplicar a todos los establecimientos de restaurantes, antros, etcétera, aquí en la zona metropolitana de Gran Guadalajara. Y nos acompañan Ignacio Mestas Gallardo, presidente de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, y también está con nosotros el diputado Elías Octavio Íñiguez, presidente de la Comisión de Higiene y Salud Pública. Elías, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, gracias, saludo a todos tus radioescuchas, con el gusto de poder estar aquí con ahora sí el mero de inspección y vigilancia aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, me da gusto poder compartir los micrófonos y que nos están escuchando todo tu auditorio, y con el gusto de estar aquí. Buen día a todos. Habíamos arrancado, diputado, en el tema de explicar un poquito en qué consisten las adecuaciones, ¿no? Y pues había cosas interesantes. Por ejemplo, nos estaba platicando Nacho, el cómo debe ser exactamente este espacio que un restaurante que decidió destinar un área para los fumadores, debe ser las características de este espacio. Ya nos decía que no tiene que ser un lugar de tránsito, ni de personas, ni de la comida, o sea que es un lugar confinado, aunque suene horrible, pero confinado. Ahora, ¿qué más? Pero yo me imagino que entra uno ahí de por sí, donde se fuma, huele horrible, ¿no? Y donde se fuma mucho, huele peor, y donde solo se fuma, pues debe oler todavía mucho, mucho peor. ¿Es así? Sí, bueno. O sea, ¿sí deben ser esos lugares? No deben de ser así. Debe tener un sistema en el cual está introduciendo aire y sacando el aire que tiene. Un lavado de aspirador, tipo de aspirador. Sí, un aspirador, o sea, un introductor de aire y el extractor. O sea, no es nada más un cuartito. No, tiene que tener extractores de aire. Marca la ley que tiene que tener una medida que se llama pascals, que son 6 pascals de presión. Y tiene que tener un medidor en la parte de afuera. ¿Eso cómo se consigue? ¿Es una presión adentro? Ajá, una presión. Y tiene que tener unas puertas. Las puertas no pueden ser abatibles. Tienen que ser que se deslicen hacia los lados. Automáticas. Y automáticas en la parte interior. ¿Por qué? Porque si nos explicaban que si hace el abate, entonces jala el aire y lo mete al restaurante. Entonces tiene que ser automáticas. A ver, ahí de entrada estamos hablando de una inversión muy, muy fuerte, o sea, entre lo que es el lavado de dinero. Digo, el lavado de dinero. No, ¿qué pasó? El lavado de aire, fue un lapsus espantoso. El lavado del aire. Y las puertas estas automáticas, eso es la nota, ¿no? Tienes que tener un sistema de alarmas, para que en caso de que baje la presión dentro de la cabina o de esta zona de no fumar, de esta zona de fumar, avise para que la gente se pueda. Oye, Ignacio, una duda nomás, y de veras es duda, casi curiosidad. ¿Estamos hablando de México? ¿Estamos hablando de Guadalajara? Es correcto. O de... Pero ve la cara que puso, es muy elocuente. Correcto. Ahorita le entramos a ver a dónde estamos sí parados. Me gustaría, diputado, ¿querías agregar sí, algo? Más que agregar, yo sé que ya tiene un ratito hablando de esto. Fue muy importante la ley, ya la habían aprobado en la legislatura anterior. Nosotros estuvimos trabajando junto con el director de Regulación Sanitaria y el propio secretario de Salud, con el doctor Celso Montiel, cómo lográbamos que el gobernador decretara un reglamento para que se pudiera aplicar la ley. Aquí fue la discusión, y ahorita veo que nos ya están platicando sobre cómo las condiciones, cómo deben de estar, pero antes de eso, Pablo, se tuvo que trabajar en varias cosas, en varias situaciones. ¿Cómo le hacíamos? Primero, es un gasto, ya lo acabas de decir, es un gasto. Pero un fuerte gasto, donde primero se reunió el secretario de Salud con el propio director de Regulación Sanitaria para ver cómo les dábamos primero 6 meses de prórroga, pero una prórroga que fueran avanzando, no una prórroga de que... ¿A partir de cuándo la prórroga? La prórroga a partir de que se sacó el decreto. ¿A partir de enero de este año? Sí, se dieron 6 meses para que los restauranteros y toda esta industria viniera adecuando los espacios, pero algo muy importante que fue lo que pudimos abonar y pudimos apoyar un poquito el reglamento. Se le dio toda la fuerza al municipio, y ahorita me da risa, pero también con todas las realidades me dice, estamos hablando de México, estamos hablando de Guadalajara, pero sí también cabe aclarar que si nos están escuchando, porque nos escuchan en otros municipios, este reglamento es para Jalisco, no para Guadalajara. Yo felicito a Guadalajara porque es la zona metropolitana, porque es el municipio más grandote, pero bueno, los demás municipios tienen que entrarle porque es una ley para Jalisco. Jalisco cuenta con 125 municipios. ¿Qué pasa? ¿Cuál fuerza le damos a los municipios en el reglamento? La fuerza es que ellos puedan sancionar, que ellos puedan multar. Lógicamente, también
El problema que tienen los municipios es a veces la falta, o muchas de las veces la falta de personal. El personal para poder andar revisando en todos los restaurantes que estén cumpliendo con las condiciones, pues es un poco complicado. Y el tema de los Guadalajara. inspectores, que digo, tradicionalmente son, o sabemos, o suele haber algunos que les gusta el tema de la corrupción, y entonces, digo, aquí lo grave es que se pasan por el arco del triunfo los reglamentos como este, ¿no? Así es. Cuando hablamos, y ya más en concreto, cuando hablamos las condiciones, o como debe de estar el área de los fumadores, créemelo, yo y todos hemos ido a restaurantes, yo quisiera preguntar en cuál ya está. O sea, es complicado porque yo también no me quito la realidad que es un gran... Es la enorme inquietud de Marcos. Pero ¿no? a ver, Marcos ¿Dónde ya lo Por comentó. eso estábamos platicando un poco A de ver. las especificaciones para que sepamos qué es lo que tenemos que ver y buscar en un restaurante. Entonces ya nos platicaba Así Nacho de cómo debe ser este lugar. Ahora, ¿qué pasa con las terrazas? ¿Cuáles son las especificaciones de las terrazas? También está la posibilidad, digo, que quede claro, y lo comentamos en las mesas de trabajo con Canirac y con el sector salud, que tú te puedes declarar 100% libre de humo en lo que adecuas tu terraza o tu área para fumar. Y entonces para ya poder puedes seguir trabajando sin seguir ninguna trabajando bronca. como... Pero ahí sí no como puede antes. fumar nadie en ninguna Nadie. parte del restaurante o del Pero hay una antro o cuestión, del a bar. ver, es una legislación estatal Así y es obligatoria para los 125 Así municipios de Jalisco. Los 125 municipios de Jalisco tienen ya su reglamento adecuado para aplicar la ley. Claro que no, o sea, no tienen, si no tienen reglamentos a veces de policía o buen gobierno, que es el principal, menos van a tener pero ese reglamento tienen que aplicar el que se decretó por gobierno del estado. O sea, aplica para todos los municipios. O sea, tengas o no ayuntamiento de Jutla, si o no reglamento, tú vas a aplicar lo Así que es. te estoy entregando como ley estatal. Sí, porque se sacó la ley estatal y el decreto por el gobernador, y ese tiene que aplicarse en todos los municipios del estado de Jalisco. Diputado, una inquietud. Ustedes al analizar este tema, que es complejo, lo Muy admito, complejo. muy complejo, yo diría, tomaron en cuenta la tradición, la necesidad, la realidad que estamos enfrentando. Yo nomás les recuerdo un dicho viejísimo, pero no por viejísimo menos veraz. Dice, después de un buen taco, un buen tabaco. Eso decían los de antes. Sí, Y entonces los restaurantes es el lugar, el ambiente ideal para este tipo de ¿qué? Pues de gusto para algunas gentes. ¿Tomaron en cuenta eso? claro que tomamos en cuenta, y yo me regreso al refrán, como dice después de un buen taco, un buen tabaco. ¿Y dónde están esas gentes? ¿Ya se murieron? Así es. Hay que ver las estadísticas que tenemos con cada vez más muertes por enfisema pulmonar, cada más muertes por cáncer de pulmón, y cuánto le cuesta al Estado estar gastando en el tema de tratamiento y cuánto le cuesta al Estado tratar de prevenir. Yo siempre lo he dicho desde la comisión, y la propia comisión, que somos 5 integrantes de los diferentes partidos, siempre hemos promovido la prevención. Y nosotros lo que pretendemos, este reglamento, yo sé que va a estar muy complejo, y ya lo sabemos. Y cuando nos sentamos con los empresarios, con los restauranteros, nos dimos cuenta que era muy complejo. Pero que ese es el primer paso. Vamos por un paso todavía un poco más. ¿Cuál es? Espacios 100% libres de humo. Y el buen taco se lo podrán comer en tan ricos restaurantes que tenemos, pero bueno, el tabaco tendrá que ser en la calle o tendrá que ser en Pero otro lugar. el punto, ¿no? diputados, ¿dónde estamos? O sea, porque es muy complicado, y más con la oferta gastronómica que hay Así es. por ejemplo, Guadalajara, ¿no? O sea, que se precia, y bendito sea de tener Buena cocina. cualquier Demasiado. cantidad de Muy bueno. restaurantes. Se antoja muy complicado que todos los restaurantes hoy tengan esa posibilidad, ¿no? Por eso, perdón, hemos estado con la prórroga y se les dio la prórroga. Estos 6 meses son para que ver cuántos Pero esos 6 meses, diputados, ya se acabaron, están por acabarse en 10 ¿Cuándo días, vence? ¿no? ¿Cuándo vence? vencen, 30 parece de que el junio. julio, ¿no? Ah, O 30 sea, de el julio. semestre termina el último día de junio, el 30 de junio. Creo que es el último de julio, si no Julio. recuerdo. O sea, si es 7 el julio. meses de prórroga. 6, pero fue a partir del ¿La último de enero. publicación? Ahorita, la verdad, no me acuerdo la fecha porque traigo ahorita en mente la ley de salud mental, traigo lo de el problema que traemos con lo de la ley de electoral, entonces traigo lo de los magistrados, pero ahorita no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que termina en julio. Entonces, si termina en julio,
sí es importante, y eso lo he platicado con el propio director de regulación sanitaria, hacer un censo, cuántos restaurantes lograron modificar, cuántos lograron modificarlo bien, cuántos lograron modificarlo a medias, vaya, cuántos tienen terrazas, cuántos tienen espacios, cuántos, o sea, ver un censo para ver de ahí que avanzamos. En enero se hizo un estudio y creo que eran 4 de cada 10 los que medio tenían condiciones, ¿no? Así es, hay que ver de esa fecha. Y eran restaurantes, digo, de los más altos, ¿no? O sea, los que tienen más recursos. Arriba. Exacto, y entonces que tienen más posibilidades de gastar en esto, porque es caro ¿Cuántos restaurantes hay en Guadalajara, Ignacio? Tenemos, digo, los giros que estamos revisando nosotros son 1000 giros. 1000 giros. 1000 giros son los que estamos revisando de... O sea, cuando dices giro, ¿a qué te refieres? ¿Es establecimiento? Licencia municipal. ¿Licencia? Establecimiento. Y ese establecimiento estamos revisando esto entre... ¿Es una licencia por cada establecimiento? Ajá. O sea, aunque sea una cadena de hamburguesas, cada uno tiene su licencia y algunos y es tienen un giro. hasta 2 licencias. O sea, que hablas de que hay 1000 establecimientos de comida, bares, restaurantes, antros, etcétera, en el municipio de Guadalajara. Así es. Ya. Hay algo importante que sí vale la pena comentarlo. El día de hoy, ahorita a las 10 de la mañana, estaremos sesionando puntos constitucionales y en esta misma semana espero sesionar salud. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque estaba por formarse la Copriscal. Es un problema con la COFEPRIS, el tema de poder apoyar a los municipios, el tema de poder dotarlos y de capacitarlos para que puedan estar revisando estos giros. Entonces, al nosotros crear la Copriscal, vamos a hacer un órgano desconcentrado, donde la Copriscal va a ser la COFEPRIS, pero aquí en el estado de Jalisco. Habrá un delegado. Para temas de salud. Para todos los riesgos sanitarios, donde entra aquí, y ahorita que estamos hablando de lo del tabaco, bueno, la Copriscal, que será con un delegado, que será el director de regulación sanitaria, donde estamos avanzando, o más bien será dotado esta delegación de la COFEPRIS, llamada Copriscal, será dotada primero por los inspectores con una tablet, con más personal, para poder estarles ayudando a los municipios y no dejarlos solos. A mí se me hace complicado y yo le quisiera preguntar a Ignacio, ¿cuántos inspectores tienes? Sí, les comentaba ahorita que vamos con 12 parejas por turno. 12 parejas por turnos para revisar 1000 giros, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Además es complejo el tema estamos hablando de Guadalajara, pero Zapopan, ¿qué está pasando con Tonalá, con Tlaquepaque, donde también tenemos muy buenos restaurantes? Entonces, con la Copriscal estamos convencidos que vamos a avanzar mucho. Ya no se va a tardar mucho el tiempo de poder revisar en la COFEPRIS y decir, es que mientras mando los datos, o me mandas el oficio, o mando la queja, y la mandamos a México, de aquí a que nos llegue la respuesta. Burocracia total. ¿Qué va a hacer la Copriscal? El inspector, junto con el del municipio, llegará con una tablet. Estará viendo y revisando, tomando los datos del giro, del restaurante en este caso, para poder mandar el dictamen inmediato, y en el momento estará llegando el resultado y una dictaminación, ya sea de multa, ya sea de aclaración, ya sea de duda, ya sea de apoyo, o ya sea cómo agilizamos el método o el trámite que necesita el restaurante. Porque a veces, muchas de las veces, no sé si te ha pasado, Ignacio, llegas a un lugar y te das cuenta que ni la licencia tiene vigente. O sea, aparte de que vas a otro tema, te das cuenta que el principal problema... Exactamente, salió otro. Ni siquiera tienen extinguidores, ni siquiera cumplen con la ley de protección civil. Entonces, no es estar hostigando, ni mucho menos a los restaurantes, al contrario, es fortalecerlos para poder brindar un mejor servicio y mayor seguridad a los que vamos, a los comunales. Y algo acompañado que vaya es, ofrecimos el martes en la sesión del pleno, que tengamos un estado, que sea el primer estado en el país, un estado cardioprotegido. Que después, si quieren, les comento de eso. Perfecto, vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos platicando de la ley antitabaco.